coleccionar, ¿no? La orina tiene hasta un volumen, una capacidad, ¿no? ¿Saben cuánto es la capacidad de la vejiga? 150 mililitros. ¿Cuánto? Hasta 2. Está situada en la parte anterior de la cavidad pelviana, por detrás del pubis. Ya, doctores, todo esto tenía que ser primero pelvis para explicarles todo, ¿no? Pero como para mañana vamos a hacer esto, es por eso que se he puesto ya. Miren, en pelvis, ya creo que ya esto habrán avanzado, ya, o habrán tratado de leer, ¿no? En la pelvis hay espacios, ¿ya? Estos espacios van a estar definidos por la presencia de la arteria ilíaca interna, ¿ya? La arteria ilíaca interna va a tener una vaina, la vaina hipogástrica, ¿ya? Entonces, esa vaina hipogástrica que envuelve a la arteria ilíaca interna es una condensación del tejido celular subcutáneo, del tejido celular subperitoneal, ¿ya? Entonces, en la pelvis, el tejido celular subperitoneal va a tener condensaciones formando ligamentos, vainas, aponeurosis, que van a ver, ¿ya? Entonces, generalmente estas condensaciones van a estar en relación a las ramas de la arteria ilíaca interna, ¿ya? Pero la vaina hipogástrica es el eje para la mayoría de estos espacios, ¿bien? Entonces, como pueden ver, la vaina hipogástrica va a estar lateral, cerca a la arteria, o rodeando la arteria hipogástrica, y va a dividir en espacios. Vamos a tener unos espacios que van a ser los espacios laterorectales, que van a ser, van a estar orientados en sentido sagital, y en sentido transversal van a estar estos espacios. Hacia adelante, el espacio prevesical, ¿ya? Ese espacio prevesical está entre el pubis y la cara anterior de la vejiga. Bien, por detrás vamos a tener al espacio vésico, rectal o recto vesical, ¿ya? Que en el caso de la mujer va a contener al útero y en el caso del varón a la próstata y a los conductos deferentes. Bien, entonces eso va a definir también espacios, la presencia, ¿no? Del aparato genital. Entonces, en el caso de la mujer, el espacio que está entre la vejiga y el cuello uterino va a ser el espacio vésico-uterino. Vésico-uterino, en un corte más inferior, en un plano más inferior, vésico-vaginal, ¿no? Entonces acá, vésico-uterino, y por detrás del útero, el espacio recto-uterino, ¿ya? Por detrás del recto vamos a tener al espacio retrorectal, ¿ya? Entonces, de tal manera que es así la disposición en la pelvis. Hacia el lateral van a entrar las partes blandas, las paredes de la pelvis con sus partes blandas y las arterias, y hacia medial vamos a tener, en la parte media, vamos a tener a los órganos pélvicos, ¿ya? Entonces, ¿qué órganos pélvicos? De adelante para atrás, primero el sistema genitourinario, y hacia atrás del aparato digestivo, la parte final del aparato digestivo. Bien, entonces vean aquí la arteria, ya han visto la arteria ilíaca interna, entonces la arteria ilíaca interna va a dar ramas. Por ejemplo acá, ¿qué arteria va a dar? Las arterias vesicales. Vesicales superiores, que son ramas de la arteria umbilical, entonces, claro, de la parte permeable de la arteria umbilical. Entonces, esas arterias vesicales van a ir con unas vainas o con una fascia, ya que es la fascia umbilico-prevesical, ¿ya? Entonces, esa fascia va a enviar conexiones transversales separando los espacios que ahorita vamos a ver, ¿ya? Pero lo mismo va a pasar en el espacio rectal y en el espacio genital, en el recto uterino y el vésico uterino, ¿ya? Como pueden ver, arterias relacionadas. Acá van a estar, por ejemplo, las arterias uterinas y acá las arterias rectales medias, ¿ya? Entonces, esos van a mandar tabiques para dividir cada uno de los espacios que estamos hablando. Entonces, la vejiga está situada en la parte anterior de la cavidad pélvica, por detrás del pubis. En el feto y en el recién nacido, la vejiga es más vertical y se encuentra incluso casi hasta la porción abdominal. La vejiga masculina es más alta por la presencia de la próstata. Ya va a estar en un nivel un poco más alto.
La vejiga urinaria vacía va a tener una cara superior, una cara, acá se ve, ¿no? Una cara superior, una cara antero inferior y una cara postero inferior. O fondo de la vejiga urinaria. ¿Ya? Entonces, la cara postero inferior va a ser el fondo de la vejiga urinaria. Entonces va a tener bordes cuando la vejiga urinaria está vacía, que van a ser los bordes laterales. El borde posterior y dos bordes laterales. Entonces, como pueden entender, sobre todo la cara superior, que cuando está vacía la vejiga va a tener la forma triangular, ¿ya? Y así se va a formar tres ángulos. Se apoya sobre, como pueden ver, ¿sobre quién? Sobre la cara posterior de la sínfisis. Bien, y sobre la parte anterior del suelo de la pelvis, ¿no? ¿Qué es el suelo de la pelvis? El músculo elevador del ano. Bien, y se amolda a su curvatura. La vejiga distendida, ahí todas las paredes van a ser distendidas, solo las uniones de las paredes anterior, inferior, superior y lateral presentan modificaciones notables. Entonces aquí los bordes laterales van a ser caras laterales, ¿no? Cuando la vejiga está distendida. Se vuelve redondeada y convexa hacia el abdomen. Entonces ahí se va a poder identificar un vértice y un cuerpo vesical que asciende mientras que el fondo y el cuello quedan fijos. Bien, entonces ahí podemos ver la vejiga en el caso de la mujer con los espacios, ¿no? Entonces vean cómo, bueno, también las caras, ¿no? Sería el espacio prevesical o de Retzius, lo habrán leído también, espacio prevesical. Acá podemos ver las caras. Entonces tenemos la cara antero superior, va a estar en relación con el espacio de Retzius. La cara superior va a estar en relación con el peritoneo. ¿Ya? Con el peritoneo. Y en la mujer parte va a estar cubierto por la cara anterior del útero. Y la cara posterior inferior, que va a ser el fondo vesical. ¿Ya? Entonces en caso de la mujer vamos a ver que va a estar en relación con el cuello uterino y la vagina. Bien. En su configuración interna está constituido por una mucosa rosada pálida que es lisa en el niño y se transforma en alveolar porque van a salir como unas columnas, ¿no? En el adulto, a consecuencia de la hipertrofia de los fascículos de la cápsula muscular interna. ¿Ya? Entonces la cápsula muscular interna con el paso del tiempo se va a hipertrofiar, formando dándole un aspecto alveolar a la mucosa de la vejiga. Estos fascículos se desarrollan paulatinamente a medida que el sujeto avanza en la edad. En el anciano se hipertrofia y se denomina, o se ve, ¿no? a la vejiga como si tuviera unas columnas. Bien. Encontramos ahí al trígono vesical, que se encuentra, ¿dónde se encuentra el trígono vesical, doctores? Por debajo del fondo, o sea, por debajo de la cara postero inferior. Es un área de pared lisa, sobre todo en el adulto, ahí van a ver que es lisa y el resto va a estar dado por esas columnas, ¿ya? Y va a estar delimitada atrás por los orificios ureterales, que son separados 2 a 3 centímetros, y unidos por el pliegue interuretérico. Y adelante vamos a encontrar al cuello de la vejiga, ¿ya? Que contiene en su centro el orificio interno de la uretra. Entonces aquí podemos ver ya parte de la uretra, entonces aquí va a contener al orificio interno de la uretra, en cuyo borde posterior presenta una protrusión que va a ser la úvula vesical, que puede ser bastante saliente en los sujetos de edad avanzada. Ahí no tenemos, ¿no? No se ve la úvula vesical, ¿ya? Bien. En cuanto a la capa muscular va a estar dada por músculo liso, ¿ya? ¿Cuál es ese músculo por excelencia? El músculo detrusor de la vejiga. Este músculo, que es músculo liso, va a estar constituido por 3 capas, ¿ya? Una longitudinal externa, circular media y longitudinal interna. La longitudinal externa, todas las fibras de esta capa longitudinal externa se van a reunir en el fondo de la vejiga,
donde se van a adherir a la próstata o a la vagina, en el caso de la mujer. ¿Ya? La capa circular media se condensa hacia abajo, alrededor del orificio de la uretra. ¿Dónde había estado este orificio? En el cuello de la vejiga. Y ahí esta capa circular que pertenece al músculo detrusor va a formar el esfínter interno de la uretra. Ahí está. Está dibujado el esfínter de la uretra, no, como cuello nomás está, y la uretra, ¿no? ¿Ya? Pero miren, más o menos sería esta, ¿no? Esta es la uretra, ahí está, este es el músculo esfínter de la uretra, ¿ya? Entonces, este músculo esfínter de la uretra, doctores, es músculo estriado liso. Liso, porque pertenece a la capa media del músculo detrusor de la vejiga. ¿Ya, doctores? Entonces, ¿será voluntario o involuntario? Control involuntario. ¿Ya? La capa longitudinal interna le da un aspecto plexiforme. ¿Ya? Entonces, tres capas, de las cuales, ¿cuál es lo más importante? Que la capa circular media forma el esfínter interno de la vejiga. Y la capa externa que se va a adherir hacia la próstata o a la vagina. ¿Ya? Entonces, es antagonista de los esfínteres liso y estriado de la uretra. Vamos a ver después que la uretra va a tener sus esfínteres. ¿Ya? Entonces, este músculo detrusor al final va a terminar siendo antagonista de los esfínteres liso y estriado de la uretra, cuya contracción impide la evacuación vesical. ¿Ya? ¿Ya, doctores? Entonces, en la uretra vamos a ver esfínteres. Esos esfínteres evitan que se salga la orina, pero el músculo detrusor de la vejiga va a tener un efecto antagonista. ¿Ya? Bien. Luego tenemos músculos del trígono vesical. Estos músculos son, tenemos al músculo superficial y profundo del trígono. El músculo superficial es la continuación de la capa longitudinal interna de la porción intramular de los uréteres. El profundo es la continuación de la capa longitudinal externa del músculo detrusor. ¿Ya? Ahí no está eso, ¿no? Luego, estos otros músculos que ustedes ya lo conocen. ¿Ya? El cubo vesical. ¿Se acuerdan de este músculo? ¿A quién pertenecía el cubo vesical? Al cubo, a la porción medial del elevador del ano. ¿Se acuerdan? Hemos visto el cubo rectal tenía porciones. Una de las porciones era la cubo vesical, la cubo prostática o la cubo vaginal. ¿Ya? Entonces, esa porción es el músculo pubo vesical, este de acá. Entonces, este músculo pubo vesical se extiende desde la parte inferior de la sínfisis del pubis. ¿Por qué? Porque es pues parte del músculo elevador del ano. Y recuerden las inserciones del elevador del ano. Entonces, se extiende desde la parte inferior de la sínfisis del pubis hasta el cuello de la vejiga. Luego tenemos el músculo recto vesical. Este sí no pertenece al elevador del ano, ¿ya? El músculo se origina en las fibras musculares de la capa longitudinal del recto y se dirige a la parte lateral del fondo vesical, ¿ya? Entonces, este es el recto vesical, ¿ya? Este es el cubo vesical, ya que forma parte del elevador del ano, y acá pueden ver el cubo vaginal en el caso de la mujer. Estos son dos componentes del elevador del ano. Y el otro es el músculo pubo rectal, que viene de la capa longitudinal externa del recto. ¿Ya? Cubo rectal. Sí, perdón, recto vesical. Perdón. Ya, o sea, el cubo vesical y el cubo vaginal forman parte del cubo rectal. ¿Ya? Y este es el recto vesical. ¿Ya? Entonces son músculos de la vejiga, ¿ya? Entonces el primero era cubo vesical, el otro es el recto vesical. Luego tenemos el músculo vésico-vaginal y vésico-prostático. Entonces ya entenderán de dónde vienen las fibras. Las fibras provienen de la porción inferior del cuello de la vejiga y se dirigen a la pared anterior de la vagina o en la mujer y a la cápsula de la próstata en el varón, ¿ya? Entonces esos van a ser los músculos de la vejiga.
Entonces tenemos estos tres que estos tres que van a ser estriado. Músculo, ¿qué tipo de musculatura va a ser? Estriado. Y con el detrusor, músculo liso. Músculo liso. ¿Ya? Bien. La serosa. ¿Cuál es la serosa? El peritoneo el peritoneo. ¿Ya? La serosa va a corresponderse al peritoneo. ¿Ya? Entonces, a este nivel va a ser el peritoneo vesical. Tapiza, como pueden ver, la cara sería, ¿no? Póstero superior y la parte más alta de las caras laterales. A partir de la vejiga, el peritoneo se refleja. ¿Dónde se va a reflejar? Acá, un receso. ¿Qué receso sería este? Prevesical. Vesical, pero el nombre es prevesical. ¿Ya? Y el otro van a ser fosas paravesicales. Lo vamos a ver ahí. El receso prevesical está hacia adelante sobre la cara posterior de la pared abdominal anterior y solo existe cuando la vejiga está llena. ¿Ya? Este receso se va a formar solo cuando la vejiga asciende fuera de la pelvis propiamente dicho. ¿Ya? Cuando eso no pasa, no hay receso. ¿Ya? Los otros van a ser las fosas paravesicales o canales laterovasicales. Están lateralmente y se reflejan sobre las paredes derecha e izquierda de la pelvis. ¿Ya? Fosas paravesicales. No tengo acá una imagen. Ya, acá está. Estas fosas. A esto se refiere. Acá, estas dos. ¿Ya? Van a ser recesos de peritoneo. Fosas paravesicales. Bien. Luego, hacia atrás, ¿qué vamos a tener? Diferente en el varón y en la mujer. En la mujer, ¿cómo va a ser? El fondo de saco vésico uterino. ¿Ya? Acá tenemos, ¿no? Por detrás este es del varón. ¿Por qué no hay la chica? Acá, este fondo, ¿no? Vésico uterino. Acá, este fondo. ¿Ya? Fondo de saco vésico uterino. Entonces, estas serían las fosas laterales o paravesicales. Acá el receso prevesical, que ya saben cuándo existe. ¿Ya? Estos sí siempre existen y este de acá, ¿no? El fondo de saco vésico uterino o fondo de saco, en el caso del varón, el fondo de saco recto vesical. Recto vesical. Bien. Entonces, este fondo de saco en el caso de la mujer está hacia la cara anterior del útero. En el varón, el peritoneo se prolonga hacia atrás, cubriendo las paredes laterales y la cara anterior del recto. Siguiendo hacia atrás, la reflexión peritoneal en la pelvis femenina tapiza, miren ustedes, tapiza la superficie uterina, póstero superior y la porción posterior del fondo de saco vaginal. Este fondo, o sea, miren, el peritoneo se está reflejando primero acá, luego pasa por la cara, ante lo superior de la vejiga, luego forma el fondo de saco recto vesical, luego tapiza la cara anterior del útero, luego la cara posterior inferior del útero, lo vamos a ver, y va a ir hasta la vagina, ¿ya? Hasta el tercio superior de la vagina, hasta ahí se va a reflejar en la parte posterior, ¿ya? Desde donde se prolonga a las paredes laterales y a la cara anterior del recto. Todo eso forma el fondo de saco recto uterino o fondo saco de Douglas. Fondo de saco de Douglas. ¿Bien? Entonces, doctores, ya acuérdense cómo el peritoneo está pasando, formando recesos por encima de la vejiga. Configuración externa. Entonces, presenta un vértice donde se prolonga en la pared abdominal anterior por el ligamento umbilical. Ya, el uraco. ¿Saben qué es el uraco? ¿Se acuerdan del uraco? Este es el uraco. ¿Qué cosa era el uraco? Era el uraco en biología. Bien, doctor Oscar es, ¿no? Sí. ¿Los regreso con el doctor Oscar? No, gracias. Por favor, No, gracias. ¿Regaladito? ¿Y por qué está churro? No, gracias. Hace bien. El doctor Ross. Ya está.
Págame todo cuando quieras, seguro que No vas volvería. a niña que me pague. El rosita. Me llega también cara Ahora punta. ya está soltero. Ya terminó. Sí, ni hecho cara. Me cae ese. ¿No se te venció? Ese chisme no me lo sabía. Yo sí. Chismosa. ¿Cómo así? Era la alantoide. Alanto. ¿Qué es la alantoide? De toda la gente. En el texto, ¿qué es la alantoide? ¿Para qué sirve la alantoide? Y eso para mañana bien Tenía que ver con el los doctores les van a fastidiar. Yo les voy a fastidiar, ¿qué es la alantoide? Bien leído, para mañana. Alantoide. El uraco es un rezago del alantoide. ¿Ya? Entonces, bueno, ya ahorita vamos a ver. Ya miren otra vez. Ahí está el vértice de la vejiga. ¿Ya? Pues miren, acá está esta imagen. Acá está la vejiga semillena. ¿Qué cara sería esta? ¿Qué cara? Antero. Antero superior. Esa está en relación con el peritoneo. ¿Ya? De cariño, ¿no? Yo también te digo padre de cariño. ¿Qué cara es esta? Anterior inferior. Esta posterior inferior. Y esta es la cara superior. ¿Ya? Entonces, esta cara es la que están viendo acá. Padre. Es el mismo tamaño que las clínicas. ¿Cuántas caras tiene la vejiga? ¿Cuáles son las caras? ¿Cuál es esta cara? Antero inferior. Esta posterior inferior. Y esta superior. Ya, sí, esta antero superior, ¿no? No, no, O sea, ya se la tratabas como hija. Entonces acá, estamos viendo la cara superior, es la que está tapizada por el peritoneo. Acá vemos parte de la cara inferior. ¿Ya? Aquí está el vértice. Recuerden que les he dicho que esa cara superior tiene la forma de un triángulo. Ahí va a estar el vértice. Ese vértice se continúa con el pliegue umbilical medio. ¿Ya? Diamante americano. Ya. Pliegue. Este pliegue es un pliegue que se forma por el peritoneo. Debajo de ese pliegue está el ligamento umbilical medio. ¿Ya? Bien, entonces, acá nos habíamos quedado, ¿dónde estaba? Cara superior. Sí, llamas. No. También. Claro, ya, miren. Entonces presenta un vértice donde se prolonga en la pared abdominal anterior por el ligamento umbilical mediano, que es el uraco. Hacia atrás, en el extremo opuesto al vértice, se va a encontrar el fondo de la vejiga. Entonces, miren, este es el vértice de la vejiga. Se va a continuar con este ligamento, que es el ligamento umbilical mediano. El peritoneo pasa por encima y forma el pliegue, ¿ya? Hacia atrás va a estar en la base de la cara superior y ahí van a encontrar ustedes al fondo de la vejiga, al fondo vesical, al fondo de la vejiga. ¿Y dónde está el trígono? Por abajo, ¿no? Debajo del fondo va a estar el trígono vesical. Mañana tienen que ubicarse así en el anfiteatro, doctores. Ah, sí, sí, tienes un ¿no? Entonces, miren, la cara superior es cóncava superiormente cuando está vacía y es triangular. Entonces, miren, esto es lo que les decía, esto es el vértice. Este es el vértice que se continúa con el ligamento umbilical medio. ¿Ya? Medio. Ya, bueno, medio. Y acá este es su fondo, ¿no? El fondo vesical. Ahí atrás va a estar. Entonces, tapizada en toda su extensión por el peritoneo que se adhiere a la pared vesical anteriormente y cerca del uraco. Posteriormente, la unión de la serosa, es decir, del peritoneo y la vejiga urinaria es menos estrecha. ¿Por qué? Porque se va a distender. Y el peritoneo suele formar pequeños pliegues transversales que desaparecen durante la distensión del órgano.
Uno de ellos es el más importante y se denomina el pliegue vesical transverso. ¿Ya? Este más o menos, acá más o menos sería, ¿no? El pliegue vesical es un pliegue de peritoneo. Son varios pliegues que vamos a encontrar ahí. Bien, por medio del peritoneo, la cara superior de la vejiga urinaria se corresponde con las asas intestinales, el colon sigmoides y en el caso de la mujer con el cuerpo del útero y los ligamentos anchos del útero. Vamos a ver, ¿ya? La cara anteroinferior, lo que les decía, esta cara anteroinferior va a estar en relación con el espacio retropúbico o de rectus. Es una cara convexa, se relaciona con la sínfisis del pubis, con la parte anterior del músculo elevador del ano, recuerden que ahí están sus inserciones, también la parte anterior del músculo obturador interno y su fascia, los vasos y nervios obturadores y la arteria retrosynfisal. Está separada de estos órganos por una fascia, que es la fascia umbílico-prevesical y por el espacio retropúbico. Entonces acá, doctores, presten atención. La vejiga está unida a la pared anterior de la pelvis por dos ligamentos, el ligamento puboprostático en el hombre y el ligamento pubovesical en la mujer. ¿Ya? Estos ligamentos, doctores, son la prolongación del arco tendinoso de la fascia pélvica. ¿Dónde estaba ese arco tendinoso? En fascia pélvica. En el suelo pélvico. Hemos dicho que es un reforzamiento de la fascia pélvica, que a ese nivel está viendo al músculo obturador interno, al músculo obturador, y a la parte media del obturador interno hay un reforzamiento que es el arco tendinoso, ¿ya? Que también a ese nivel se denomina pues fascia del obturador, ¿no? Y ahí se inserta ¿quién? El músculo elevador del ano. Ya, entonces esos arcos tendinosos que son estos, este sería el músculo elevador del ano y este el obturador interno. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? ¿Lo han visto en el anfiteatro de alguna manera? ¿Ya? Obturador interno, arco tendinoso y elevador del ano. Ya. La parte anterior, la parte más anterior de este ligamento, de este arco tendinoso, corresponde al ligamento pubo prostático en el varón y pubo vesical en la mujer. ¿Ya? Que se extienden desde su parte inferior hasta la porción inferior de la cara posterior de la sínfisis del pubis, ¿no? Entonces, miren, este es ese ligamento. Miren, ¿ya? Este es el ligamento. ¿Para qué servirá ese ligamento pubo-vesical? Más que a la vejiga, el cuello de la vejiga. ¿Ya? Va a estar en relación con los esfínteres de la uretra. ¿Ya? Acá en el caso del varón, con la próstata, ¿ya? Ligamento pubo-prostático. Entonces, esta es la parte más anterior y más medial del arco tendinoso, que ustedes saben. Entonces, fija el cuello de la vejiga al pubis, ¿ya? Los ligamentos pubo-vesical son dos hojas sagittales, una medial y la otra lateral, un para la derecha y otro para la izquierda. Las hojas mediales son conectivas y musculares lisas, las laterales solo conectivas. En el hombre se unen a la parte superolateral de la próstata y se denomina como ligamento puboprostático. Entonces ahí pueden ver ya, a los que van a ser ginecólogos, conocer más parte del suelo de la pelvis. ¿Ya? Acá pueden ver, miren, estos son los ligamentos pubovesicales izquierdos, por aquí está pasando la uretra con el cuello de la vejiga, ¿ya? Entonces, la vejiga llena asciende por detrás de los músculos rectos del abdomen, de los cuales está separada por la fosa supravesical, la fascia transversalis, la fascia prevesical y un plano adiposo. Lateralmente puede alcanzar a la fosa inguinal medial hasta el anillo profundo del conducto inguinal. Esto explica la presencia de la vejiga en algunas hernias inguinales. Ya, miren acá la relación. Va a estar en relación cuando está llena con la fosa supravesical, llegando en contacto incluso
cruzo con la fascia transversal. ¿Ya? Y van a ver ahí. Hay otra imagen creo que por ahí he puesto. No, en otra, esta está. No, otra es. No sé dónde la tengo que buscar ya. Para que vean la relación con el anillo inguinal. Voy a buscar para la próxima, ¿ya? Para que vean esa relación. ¿Ya? La cara posterior inferior o fondo de la vejiga. En el varón, bueno, vamos a avanzar, ya quiero que me entiendan esta fase. Después lo vamos a hacer borde posterior. El espacio retropúbico. Ese espacio está lleno de tejido celular laxo, lamelar, celuloricoso que se extiende hasta los forámenes obturadores. Está comprendido entre dos paredes. Hacia adelante está la pelvis con la sínfisis del pubis y la parte anterior del músculo obturador interno con su fascia y el suelo de la pelvis. Superiormente va a estar, esa pared anterior va a estar completada por la fascia transversalis, que recubre la cara profunda de la pared abdominal anterior. La pared posterior está formada por la fascia umbilico prevesical. Ya otra vez, miren, acá. Este es el espacio de Retzius, miren. Todo esto es la pared anterior, todo esto. ¿Ya? Esta pared, miren, primero está constituida por la fascia transversalis, ¿de acuerdo? Y luego por la cara posterior de la sínfisis del pubis, ¿ya? La pared posterior va a estar dada por esta línea celeste, que es la fascia umbilico prevesical, ¿ya? Este espacio facilita los movimientos de expansión de la vejiga uterina y contiene a las arterias y el plexo venoso de Sandoval. Miren, esa es la fascia. La fascia umbilico prevesical es una hoja fibrocelular que se extiende desde el ombligo hasta la fascia pélvica y los ligamentos pubovesicales y cuboprostáticos. ¿Se acuerdan? Que son los represamientos del arco tendinoso. Es triangular y está contorneada en forma de un semicono. Va a tener una cara anterior, que sería esta, y una cara posterior. Bien, la cara anterior, hacia la parte superior, está separada de la fascia transversales, y hacia abajo de la sínfisis del pubis. Bien, y también parte de la parte más anterior del suelo de la pelvis. Bien, esto está ocupado por la lámina celular, tres tejidos celulares. ¿Ya? Vamos a pasar acá. La cara posterior, miren, esta es la fascia umbilico prevesical, esta de acá, ¿ya? Esta de acá. Y esta es la fascia transversalis, ¿ya? Entonces, esta sería la cara posterior y esta sería la cara, a ver, ¿cómo es esto? Línea alba. Claro, esta sería la cara anterior y esta sería la cara posterior, ¿ya? La cara posterior es cóncava y envuelve a la cara anterior de la vejiga urinaria, al uraco y a las arterias umbilicales. Ya otra vez, miren, esta es la cara posterior. Me he agarrado todo, esto sería la fascia umbilico prevesical. ¿Ya? Esa fascia, por detrás está peritoneo. Miren acá la relación, lo que les dije, músculos del abdomen, fascias transversales, peritoneo. Hacia la parte inferior en la pelvis vamos a tener a esta fascia, que es la fascia umbilico prevesical. Esa fascia umbilico prevesical en su cara posterior va a contener a estos tres elementos. El ligamento umbilical medio y los ligamentos umbilicales laterales. Recuerden que cuando hemos visto la arteria umbilical hemos dicho que hay una porción permeable que da origen a las arterias vesicales superiores y a la arteria de conducto deferente. Después de eso, ¿qué pasa? Se vuelve impermeable. ¿Y cómo se denomina? Ligamento umbilical. No solo el ligamento umbilical. Medial, no medio, ligamento umbilical medial. Esos ligamentos umbilicales mediales van a ir por las partes laterales de la fascia umbilico prevesical. Y por la parte media está yendo el ligamento umbilical mediano, que corresponde al rezago del uraco. ¿Ya? Entonces, ustedes se recordarán los bordes laterales, acá miren, acá, más que arteria umbilical debería decir esto, ¿no? Ligamento umbilico
umbilical media, ¿ya? 2 diámetros. Bien, entonces esos van a estar con la fase extravial, ¿ya? Por lo menos hasta ahí, lo demás tienen que leer, ¿ya? El día de mañana.